La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero César Fernández, quien es secretario de propaganda. Me equivoqué y dije de organización. Secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo y, por supuesto, entonces miembro de la dirección política. César, bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias, Ramón, Jacqueline y todo el público de este Telematutino. Y muy agradecido sobre todo en nombre de mi partido, la Fuerza del Pueblo, por la oportunidad que nos dan de conversar sobre los temas interesantes y sobre todo de cómo va la Fuerza del Pueblo. Pues yo quiero comenzar con el tema de las encuestas, porque ustedes, se habla mucho de una encuesta 38-3 a 38-5, pero sin embargo, de vez en cuando el gobierno saca también encuestas y lamentablemente ni Galo no ha salido, que es la encuesta de mayor. Ni Galo, ni Penn, ni Greenberg. El presidente Leonel Fernández, casualmente en el almuerzo de donde este medio estuvo, el Grupo Corripio, dijo, bueno, yo espero que cuando salga la Galo salga como con el empate técnico que se ha venido hablando. Pero yo quisiera, Ramón, que dejáramos la encuesta para último. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda, porque la gente dice, ¿cómo es posible que si el presidente está inaugurando obras, que si hace tantas cosas como dice, el presidente de la República esté en empate con el líder de la oposición? Pero yo quisiera que como que explicáramos un poco eso. Primero, pedirle al señor director, veamos unas imágenes de una actividad del domingo que hizo el partido Fuerza del Pueblo, una jornada bochista de afiliación. Ustedes saben que tenemos como meta, ahora en marzo, principios de marzo, llevar 1,5 millones de afiliados, o sea, completar el 1,5 millones de afiliados en la Junta. Ya llevamos el primer millón y completar ese 1,5 millones en marzo. Eso es casa por casa. Eso es casa por casa, pero se hizo de manera simultánea en el país entero, al mismo tiempo el domingo. Distrito Nacional, las 3 circunscripciones, el Gran Santo Domingo, todas las circunscripciones, todas las provincias, La Romana, Santiago, Valverde, Montecristi y Pedernales. Es decir, más de 100,000 compañeros de la Fuerza del Pueblo trabajaron este domingo en lo que llamamos las jornadas bochistas de afiliación. ¿Por qué quise entrar con estas imágenes y con este dato? Porque esto presenta la fortaleza que tiene la Fuerza del Pueblo y cómo venimos cumpliendo nuestras metas. Recuerda que la Fuerza del Pueblo es un partido de apenas 3 años de fundado. El 20 de octubre del año pasado lo cumplimos, pero todas las metas que nos hemos propuesto las hemos logrado. Esta, que es una de las más importantes, estaba para final de febrero. Ya ayer, en la reunión de la dirección política, el compañero Bauta presentó la evaluación precisamente de esta jornada y de cómo va el padrón, y ya faltan 2 o 3 mil para llegar al 1.500.000, pero sabemos que lo tenemos porque esto se levanta el domingo, se hacen formularios manuales y también digitales, y se comienzan a digitar desde el lunes. Es decir, ayer se empezó a digitar y ya ayer faltaba un poco, lo que quiere decir que en esta semana ya tenemos el 1.500.000 y a principios de marzo ya se establecerá la fecha en que llevaremos eso a la Junta. Por ahí empiezo, porque ahí está la solidez del Partido Fuerza del Pueblo. Hay gente que dice, nos critica que no tenemos estructura. Nuestra estructura está totalmente conformada a nivel nacional en todos los municipios, regiones, provincias, circunscripciones. Y tú dirás también, cuando tú ves una actividad como la Arena del Cibao, que se llenó, ahí fueron más de 15,000 personas. La actividad que hicimos el Día de la Juventud, aquí en la marcha por la defensa de la soberanía del Día de la Juventud, cuando ves ese tipo de actividades, el que sabe de política, sabe que solo eso lo hacen las estructuras políticas. Tú puedes tener simpatía, tú puedes tener deseos de participar, pero si no te organizan, si no te dicen cómo es y por dónde es, no lo logran. Entonces ahí la Fuerza del Pueblo está lista. Y comentábamos fuera del aire la parte electoral que dirige el compañero Luis Electoral. Ya nosotros venimos hace un año trabajando la parte electoral, hace más de un año. Y hace más de un año que venimos trabajando también los perfiles de los posibles candidatos. ¿La parte electoral en qué consiste? Y los perfiles también. La parte electoral consiste en construir una estructura de casi 300,000 compañeros que van a trabajar el día de las elecciones. Encargados de recintos, encargados de mesas electorales, delegados, es decir, todo ese andamiaje, ya el compañero Luis Toral y un gran equipo que le acompaña, viene trabajando ya hace más de un año y está prácticamente conformado, al igual, como te decía, de nuestros candidatos. Una comisión de perfiles que dirige el compañero Roberto Rosario, también ha estado trabajando, seleccionando quiénes serían los posibles candidatos que irán, obviamente,
y lógicamente a un proceso interno del partido para optar por las más de 4.000 y tantas candidaturas que habrán disponibles en el 2024, tanto en lo municipal como en lo legislativo, tanto senadores como diputados. Tenemos un partido fuerte cumpliendo nuestras metas. ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno de Luis Abinader y el PRM? Lo primero es que no entienden la economía dominicana, no la entienden ni saben cómo trabajarla. Pero le ha ido muy bien. Bueno, no sé en qué le ha ido bien. Aquí yo tengo una tabla. Le ha ido muy bien porque tuvimos un crecimiento. Del Banco Central, donde ellos tenían como metas, y es una osadía mía hablar de esto al lado de un economista de tanto prestigio, pero estamos hablándole al público. Esta tabla del Banco Central, que dice que la meta de manejo de inflación para el año pasado era de 4 más o menos 1, es decir, o 3 o 5, que no podía pasar de 5 la inflación y que el valor menor era 3. Como ustedes ven aquí dice, terminó en 7.8, es decir, el Banco Central fracasó en su política de manejar la inflación. Y entonces ¿qué alegan el Banco Central y el gobierno? Esos son factores externos, la guerra de Ucrania, el COVID, muchísimas cosas. Pero en esta otra tabla, interesantísima, aquí tenemos 18 países de la región de América Latina. Los que están marcados en amarillo son 9 países, tuvieron inflación negativa en el año 2022. Lo que quiere decir que los factores... ¿Cuáles son esos países? Te los voy a leer. Honduras, Colombia, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Fíjate que tiene los números rojos. Los números rojos es inflación negativa, es decir, que se puede controlar la inflación bajo las condiciones adversas que vive el mundo. Entonces, ese es el primer problema que tiene el gobierno de Luis Abinader, que no han encontrado cómo poder controlar la inflación. ¿Y a qué ha llevado esa inflación? Esa inflación ha llevado a que esta también es del Banco Central, que es como se ha ido elevando la canasta familiar. Fíjense que estamos hablando que de 40.000 está en 42.799 la canasta básica. Es decir, lo que la gente necesita mínimamente para comer 3 veces al día durante un mes. Usted está viendo ahí, 42.799 la canasta básica. Y entonces, ¿cómo es posible que en un país que el salario mínimo más alto del sector privado es de 21.000 pesos? Mírenlo aquí. El salario mínimo más elevado de la República Dominicana es 21.000 pesos. Y la canasta familiar cuesta 42.700. ¿Qué quiere decir eso? La gente está pasando hambre. Y la de los más pobres vale 25.000. La del primer quintil vale 25.000. Y el salario mínimo ahí es 12.000 en ese quintil. Entonces estamos hablando de que la inflación que tiene el país no la puede controlar el gobierno, no tiene la capacidad de generar empleos lo suficientemente dignos para que la gente pueda comer. Entonces la gente está pasando hambre a todos los niveles. Hay gente que come 2 veces al día, hay gente que come 1 vez al día y come mal. Entonces a eso tú le agregas este factor, la tarifa eléctrica. Miren qué interesante este cuadro que le preparamos a ustedes. Del 2021 al 2022, aquí hay una alza de tarifa eléctrica donde el menor valor es un 23%. De un 23 hasta un 30% el alza en la tarifa eléctrica. Agregado, señora, la comida. No tengo con qué comprar la comida, pero tampoco tengo cómo pagar la luz, porque nos han subido la luz a todos, a pesar de que el presidente de la República ha dicho, no suban la tarifa y pongan retroactivo el alza. No le hicieron caso. Los 3 directores de las EDES no le hicieron caso al presidente. A mí me la subieron, nunca la bajaron. Y nunca, de manera retroactiva, me hicieron un crédito por lo que me cobraron de más. Por eso es que yo digo que el presidente de la República le tendrá miedo a sus directores, pues yo lo hubiera quitado. Yo hace rato que lo hubiera quitado. Fíjese que el propio consultor jurídico del gobierno, el señor Antoliano Peralta. No, perdón, el ministro de Energía Mía, disculpe, Antoliano. Antonio Almonte, fíjense cómo él mismo dice que este año la tarifa eléctrica será más cara. O sea, más cara de lo que ya es. ¿Y cuándo fue eso? Esto Porque mira, es de octubre noticia. del 22. O sea, él en octubre dice que este año 2023 la tarifa eléctrica será más cara. Eso sería explosivo. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Miren cómo llevamos el hilo conductor. Inflación,
que no la saben controlar, que en otros países de América Latina se ha controlado. La canasta básica se ha disparado, los alimentos en el cielo, y les voy a explicar por qué aquí hay esa escasez de alimentos. Pero mira algo que sí nos preocupa. El crecimiento del sector construcción, debido a la propia inflación, al alza de los materiales de construcción, ha llevado a que la construcción en el año 2022 creciera 0.6 del PIB. Eso es grave, señores. Creció 24 el año. El año anterior creció 24 y mantenía un ritmo de crecimiento, 0.6. Eso es grave, extremadamente grave que ocurra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los alimentos están caros en República Dominicana? Aquí yo tengo un estudio que hicimos en Funglode que se llama Inflación Agroalimentaria. Y ese estudio, señores, nada más y nada menos, arroja lo siguiente: que desde el 2021 al 22, ustedes ven todos esos números que están rojos hoy, todos esos números rojos, esos son rubros del campo. Son rubros nada más y nada menos que, déjame leer algunos: ajo, toronja, frijol, mango, cereza, orégano, aguacate, batata, guineo, remolacha, vainita china, naranja, guandul, sorgo, yautía. Señores, más de 50 productos. Todos están en rojo. Ese rojo quiere decir que son tareas menos sembradas en esos productos. Entonces, si usted está sembrando menos, obviamente va a cosechar menos. ¿Pero qué hace el gobierno? El gobierno lo que hace es que importa más. Ha roto récord de importación en estos 2 años, superando los 4.000 millones de dólares. Entonces un día el presidente de la República dice: no, la fuerza del pueblo, los partidos de oposición que aporten o se aparten. Lo que pasa es que como tenemos un presidente sordo, que no escucha, yo les voy a enseñar esto. Miren esto, esto es de noviembre de 2020. Esto es una guía que prepararon las secretarías agropecuarias de la Fuerza del Pueblo, indicándole al gobierno qué había que hacer para que hoy el plátano no costara 40 pesos, para que hoy un huevo no costara 15 pesos, para que hoy el pollo no costara 100 pesos la libra. La Fuerza del Pueblo lo explicó. El presidente Leonel Fernández lo explicó claramente, pero es un gobierno de sordos. Un gobierno que lo que está haciendo negocio y poniendo a gente a hacer negocio con las importaciones de alimentos. Y finalmente, el gobierno, ahora vemos una carrera desenfrenada del presidente Luis Abinader inaugurando obras. Y yo le digo: ¿y cómo es que tienen la cara dura de mentirle a este país? ¿Cómo le mienten a la gente? Mira, mi amigo, que es mi amigo, el ministro de Deportes, miren cómo inauguran el polideportivo de Pedernales. ¿Usted lo está viendo ahí? Ajá. Inauguración del polideportivo de Pedernales. Ahora, eso fue no este domingo, el anterior. Entonces yo le enseño esto del 19 de abril de 2012, donde el presidente Leonel Fernández ya había inaugurado ese polideportivo. Pero no sería una remodelación. Yo me comuniqué de inmediato con el senador nuestro de la provincia Pedernales, mi compañero de partido, Dionis Sánchez. Me dijo: César, ellos no le hicieron nada, ese polideportivo está perfecto. Entonces están mintiéndole al país por un afán reeleccionista. Y finalmente, en el tema de infraestructura, yo quisiera pedirle al señor director que me ponga las imágenes de la circunvalación de Aso. Eso que ustedes están viendo ahí, señores, es una circunvalación la más cara de la historia de la República Dominicana, costando 462 millones de pesos el kilómetro. Esas 12.8 kilómetros de carretera de circunvalación costaron 5.920 millones de pesos. Y miren el peaje, tapado con una carpa, señores. Y abren un peaje improvisado. Pero gran parte de ese proyecto se desarrolló en el gobierno anterior. El gobierno de Danilo Medina y la gestión de Gonzalo Castillo dejaron ese proyecto en un 40%, pero con un presupuesto de 1.800 millones. Y ahora esta gente han llevado el presupuesto a 5.900 millones. Para que ustedes tengan una idea, señores, las circunvalaciones que se hicieron en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y en el propio gobierno de Danilo Medina costaban 220. Miren esto. El presidente ya había inaugurado, esto fue el jueves. El miércoles el presidente inauguró esa circunvalación. Y miren esa imagen, el jueves al mediodía que yo estuve ahí, instalando las barandas. Es decir, el presidente inaugura una obra inconclusa, mire, sin baranda la carretera. Inconclusa, una obra que costó 5.920 millones de pesos. Eso es una barbaridad de este gobierno. Todo por poner la obra a funcionar antes de tiempo,
para poder decirlo en el discurso del 27, no hay una señalización vertical, señores. Es decir, ahí usted no sabe a qué velocidad tiene que ir. ¿Y qué ocurrió 15 minutos después de la inauguración? Un accidente de donde hubieron 4 heridos, recién inaugurada, por la negligencia de este gobierno de querer inaugurar esas obras. Vamos a hacer una breve pausa, claro. César Fernández, que estamos un poquito pasados en el tiempo, y regresamos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, muy complacidos de la participación del ingeniero César Fernández. Él es secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo. Y estábamos hablando de obras, de la inflación, haciendo la comparación de cómo ve el partido Fuerza del Pueblo las ejecutorias de este gobierno y la realidad de la República Dominicana. Si se te quedó algo, César, yo quiero que lo concluyas, porque Ramón inició con una pregunta de las encuestas y tú dijiste que querías retomarla al final. Claro. Y ya vamos las a encuestas al final. Y las alianzas, porque tú dijiste que tenían 4.000 candidatos, entonces no hay alianza. Bueno, sí, vamos a hablar de eso ahora. Pero para concluir con los amigos, con lo que estábamos hablando, la circunvalación de Azua, la carretera más cara que se ha construido, el doble, más del doble, el 53% más cara que la de Santiago, que la de La Romana, que la de San Pedro. Le digo a la gente, tengan cuidado en esa circunvalación para que no sufran otro accidente. No hay señalización, no hay los 2 distribuidores de entrada y de salida que estaban... Miren el accidente. Gracias al señor director que está mostrando. Miren, eso fue, señores, 15 minutos después que se inauguró esa circunvalación en la provincia de Azua. Una barbaridad. La verdad que este gobierno es totalmente negligente y no es el gobierno de la gente. Es el gobierno anti-gente. Nos tiene pasando hambre, ahora lo tienen en accidentes de tránsito. Miren eso. Miren qué barbaridad. Entonces, una obra que no le dan su tiempo, eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Y yo aproveché que estaba ahí en el sur y fui a ver la de Baní. La circunvalación de Baní, olvídense de ella. Lo siento por los amigos manilejos. Pero el presidente dijo que se inaugura. Tan bueno. Que se inaugura. Miren lo que dice el Listín Diario. Eso es de la semana pasada. La de la mesa tiene más de un mes paralizada. Yo lo constaté, yo estuve ahí. Y esa carretera tiene 5 puentes y los puentes ni siquiera los han iniciado. En la información que tengo de gente del Ministerio de Obras Públicas es que se le agotó el presupuesto a esa carretera. Y eso es grave. Tendrán que licitar entonces una vez más para la terminación de la carretera. Esa es la información que tengo. Entonces, lamentablemente, los amigos vanilejos que voten por la Fuerza del Pueblo, porque en la Fuerza del Pueblo sí terminaremos esa carretera, porque este gobierno no le dará tiempo. Como ustedes ven, tenemos un partido fuerte. La Fuerza del Pueblo se ha consolidado en el segundo lugar. Líder de la oposición, nuestro presidente del partido, el presidente Leonel Fernández. Estamos haciendo las cosas bien, tenemos las metas claras. Este gobierno está de mal en peor, mintiéndole al país, no solucionando los problemas básicos como es la alimentación, como es la tarifa eléctrica, como es la inseguridad ciudadana. Han fracasado en todas esas políticas públicas. Lo que andan es con un despliegue de publicidad enorme, queriendo vender un mundo que no existe a través de bots en las redes sociales y a través de miles de millones de pesos en publicidad. Pero la gente que está sufriendo esto, el que no está comiendo, el que tiene el pasaje caro, el que lo están asaltando, el que no puede pagar la energía eléctrica, está viendo que hay una opción, que había un presidente que con él se vivía mejor, que con él se estaba mejor, que con un equipo de jóvenes que está preparado para un nuevo gobierno, las cosas se harán para solucionarle las cosas al pueblo. Entonces, por eso, cuando se hace una encuesta, ocurre esto. Ocurre que ya antes había un empate técnico, ya el presidente Leonel Fernández está por encima del presidente Luis Abinader. Eso es lo que ocurre con todo lo antes dicho. ¿Y quién hace esa encuesta, César? ¿Es una firma que tiene prestigio? Sí, es una firma que tiene prestigio. Está aquí Digo, es feo decir que cualquiera. Este es el Grupo Económico del Cibao, dice ahí. Ya. Pero esa es la realidad. Y yo te diría, aún en esta, que está 36-38, eso es un empate técnico. Sí, con el margen de error de las encuestas, que siempre es un 2%, entre un 2 y un 3,5%, estamos hablando de que hay un empate técnico entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Entonces, en ese escenario, Ramón,
Tú dirás, bueno, en el sistema de partidos políticos dominicanos hay 27 partidos. Fíjate que hay dos polarizados ahora mismo, el PRM y la Fuerza del Pueblo, con sus dos posibles candidatos. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que ocurre es que no hay primera vuelta. En este escenario no hay primera vuelta. Hay una segunda vuelta segura. Y si el gobierno, que está obligado a ganar en primera vuelta, no va a ganar, quien quede en segundo lugar arrastrará las demás fuerzas políticas que tengan orientación progresista, por supuesto. Y esa es la Fuerza del Pueblo y es el presidente Leonel Fernández. Pero ustedes piensan que quedarían en un segundo lugar, no en un primero. No pensamos, estamos en un segundo lugar. No es que pensamos, Jacqueline. Hoy la Fuerza del Pueblo es una realidad. No solamente el presidente, pero aquí dice sino el partido. Que Leonel Fernández tiene más simpatía que Abinader. Eso no es simpatía, eso es intención de voto. Bueno. Esto es intención de voto, porque simpatía es otra cosa. Pero con más razón. Si se diera ese escenario así, entonces no sería en un segundo lugar. Nosotros estamos apostando que si esto sigue como va, ustedes vieron la economía, y eso que no hemos hablado de cómo el mundo se proyecta. El mundo se proyecta muy sombrío a nivel de temas económicos. Si esto sigue así y sigue metiendo la pata y poniendo huevos al gobierno, nosotros podríamos irnos en una primera vuelta. Pero vamos a esperar. Este es el escenario del día de hoy. Estamos muy contentos y eso nos llama a trabajar como si estuviéramos en último lugar en la Fuerza del Pueblo. Así lo ha definido el presidente en las sesiones de trabajo. Trabajemos como si estamos en el último lugar para garantizar el primer lugar. Lo de las alianzas. Pues decía un analista que la Fuerza del Pueblo como tal no saca un director municipal, si va independiente. Mira, o si la oposición va independiente, el gobierno arrasaría. Y eso es una señal con miras a mayo. Ya el José Francisco Peñaguaba, con Juntos Podemos, Juntos Ganaremos, una gran alianza que él preparó. Hay varios partidos que ya estamos conversando para ver cuáles serán los mejores candidatos en cada municipio y hacer esas alianzas. Las alianzas, si no me falla la memoria, hay que inscribirlas el 23 de julio, como muy tarde, en la Junta Central Electoral, y hay el tiempo suficiente de que los candidatos individuales de cada partido hagan su trabajo, hagan sus tareas, se puedan medir y nos sentemos en una mesa. Y yo siempre digo lo siguiente, los partidos de oposición tienen que aliarse entre sí para ganarle al gobierno. Partido de oposición que haga negocio con el gobierno se va para el gobierno y pierde credibilidad, ya no es opositor. Hay quien dice que el PLD se aliaría al gobierno para cerrar el camino a Leonel Fernández. Hay gente que dice eso, pero yo no creo. Yo creo que el PLD es un partido inteligente y que está tratando de recomponerse y en esa recomposición jugará su rol de opositor. Eso es lo que yo pienso. Y es lo que me gustaría, porque que ese partido se fortalezca, a su vez fortalece el sistema de partidos y fortalece la democracia en la República Dominicana. César Fernández, muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a ustedes. Y traer todos estos gráficos y todas estas informaciones interesantes.